¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recién el padre Eduardo de la Serna, cura en Opción por los Pobres, charlando con Pablo Dugan, se quejaba amargamente de lo mal que ponemos la energía. La ponemos en lo negativo, en la mentira, en la mendacidad más absoluta. La necesitamos para otras cosas. El país necesita la energía de su gobierno y la nuestra para luchar, por ejemplo, contra los bonistas, los impiadosos fondos buitres que otra vez están sobrevolando la República Argentina por culpa, ya sabe usted de quién, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no ahora, sino desde el primer día del comienzo del gobierno de las corporaciones a cargo de Mauricio Macri. Pero socavamos esa energía, la perdemos en una lucha estéril, desmintiendo la mendacidad constante, la mentira organizada, la mafiosidad a pleno de medios de comunicación, de periodistas, de todo aquello que afecta a nuestras vidas de una manera muy negativa. Y salen al borde, a la cornisa del ridículo, la gente que cacerolea, mal informada, muy pero muy mal informada. Y esto yo creo que es una gran diferencia que tenemos hoy día en la Argentina. ¿Qué tipo de información consumimos? ¿La envenenada, la interesada, la mentirosa o aquella que trata de no ser refutable? Que me parece es lo menos que tiene que ambicionar el periodismo. Pero no es así. Vamos a hacer un recorrido. En este primer tramo, el pretexto, el eje, es la discusión por lo de las cárceles, lo que hicieron los medios de comunicación, lo que siguen haciendo, hasta cuando están mano a mano con el presidente de la República. Vamos a escuchar un tramo de las notas que Alberto Fernández hace muy bien en darle a ciertos medios de comunicación, porque normalmente los saca de paseo. Porque él está hablando de las verdades que él tiene, que son simples, que son sencillas, son nada más ni nada menos que la verdad. Y los demás viven consumiendo las mentiras del grupo y preguntan en función de esto, entonces siempre están rozando quedar pegados a lo que es el ridículo. Vamos a escucharlo a Alberto Fernández en esa nota que dio ayer en TN, el canal insignia de esa mafiosidad a pleno que hoy día padece la República Argentina, para socavar lo que decía Eduardo de la Serna, la energía positiva que estamos necesitando. La Secretaría, cada vez que la convocan, está. La convocan para causas de donde hay presos vinculados con causas de naturaleza política o por presos comunes. Y opina igual, opina igual. Y lo único que hace es ver si lo que se está expresando es generalmente la defensa del que pide la libertad, coincide con lo que manda el Pacto de San José de Flores y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo. ¿Por qué voy yo a echar a un funcionario que ha hecho lo que la ley le obliga a hacer? Eso está mal, eso está mal. Pero no le generó a usted un problema político, porque también hay lecturas... El problema político no me lo genera eso, el problema político me lo generan ustedes. El problema somos los medios. Las preguntas. No. El problema lo generan ustedes porque hacen una mala lectura de lo que pasó. Porque empiezan diciendo que el Estado pidió la libertad. El Estado no pidió la libertad de nadie. El Estado fue convocado a un proceso donde alguien lo citó como amicus curiae y el juez hizo lugar a esa citación. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro, si ustedes siguen planteando que el Estado Nacional pidió la libertad de alguien, y bueno, la verdad que el Estado Nacional no tiene que pedir la libertad de nadie, porque la verdad no es parte en ningún juicio y no tiene nada que hacer en ese sentido. ¿Pero por qué lo convocó a Pietragala si no era un problema? Porque sí, Horacio cometió el error de no avisarme. Y entonces le dije, explícame cómo fue esto. Me lo explicó, hace 30 y tantos años enseño Derecho Penal, ya terminó la charla, no tenía nada que reclamarle. ¿Cómo está usted? Siempre, o sea, me nos va a decir que los periodistas otra vez tenemos un tema con eso, pero sí tenemos un tema. ¿Cómo está su relación? Si tenés un tema, ya, porque es una pregunta. A confesión de parte, relevo de prueba. Me adelanté a lo que me iba a decir, a lo que supuse. No, ¿cómo está su relación con la vicepresidenta, con Cristina Fernández? Muy bien. ¿Y habló de este tema de las liberaciones? Quedamos en juntarnos para hablar ahora, pero hablé, claro que hablé. Claro que hablé. Y es más, le planteé la preocupación hace un mes. Porque ustedes no, pero yo sí leo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que había dicho Bachelet. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que se lee? ¿Qué es lo que se informa? ¿Qué es lo que consumimos? Y que finalmente es nuestro bagaje. Si todo lo tenemos equivocado, si dentro del grupo consumen las mismas mentiras de todo el tiempo, y si se dejan llevar
por los perversos que están detrás de todas esas operaciones, estamos muy mal. Miren, por supuesto que lo que siempre se ha querido en estos días es decir que el gobierno es el que trabaja para liberar. Alberto Fernández, con todo lo que tiene que hacer, está preocupado por liberar a violadores y asesinos seriales. Esta sería la angustia, la preocupación, el quehacer del presidente de la República, no la deuda, no cómo salir de la cuarentena, no cómo fortalecer la economía, no cómo tener el Estado presente para todos los que están debilitados por esta situación tan inesperada que ha generado la pandemia, acto seguido al nefasto neoliberalismo al que ellos nos arrastraron. Entonces quieren decir que la preocupación es esa, cómo liberar a esa gente. Y es de lo que habla el gobierno permanentemente. Cuando Alberto Fernández harto demuestra que no es así, y cuando ha quedado muy claro de mil maneras que esto no ha sucedido, miren el zócalo del momento en que hablan de la presidenta, porque esto también, y no tiene nada que ver las periodistas que estaban allí, esto se hace por quien editó, esta es una nota grabada, mi relación con CFK está muy bien y quedamos en juntarnos para hablar de las liberaciones. Es decir, seguían con el tema. Para eso se juntaban hoy, para hablar de cómo liberar a los presos. Siguen con lo mismo, siguen dándole a la gente, envenenándola, enloqueciéndola, y después se cuelgan del ridículo en los balcones de la ciudad, algunos de ellos caceroleando no se sabe contra qué, a favor de una mentira, de algo absolutamente impune, vergonzoso, que no tiene ni pies ni cabeza, que nunca lo tuvo. Mire, vamos a mostrarles algo de cómo juegan desde determinados lugares. La Corte de la provincia frena la liberación masiva de presos. La Corte frena lo que el gobierno habría hecho. Pero miren la denuncia de un juez. Mario Balituto dice que recibió presiones del Ejecutivo Provincial, Verbigracia Kicillof, para liberar a los presos. Quédese un momentito, léalo, asimile esto, porque acto seguido usted va a escuchar al propio juez diciendo que esto es una mentira más, está en la tapa del diario de hoy. Después de todo lo que se ha discutido, esto es mafia. Esto es ir en contra de lo que llaman muchas veces el propio sentido común, es deformarlo, es reconstruirlo, es meter en la cabeza de la gente algo absolutamente inexacto, que no se corresponde para nada con la verdad. Vuelva a mirar, por favor, este título, tapa de hoy, de Clarín. Mire que se ha discutido hasta el cansancio, que ha sido una falsedad todo lo que se dijo, pues ellos insisten, la Corte de la provincia frena la liberación masiva de presos, la Corte. El gobierno había querido lo contrario. Después, la denuncia de un juez. Mario Balituto dice que recibió presiones del Ejecutivo Provincial Kicillof, presionando al juez Mario Balituto para liberar detenidos. Kicillof lo estaba haciendo, lo dice el diario de Mañeto de hoy. Ahora escucha el juez. Doctor, estoy viendo en los diarios, por eso queríamos consultarlo. ¿Usted denunció que recibió presiones del Poder Ejecutivo de la provincia para liberar detenidos? No, no es así, el copete es remate. Estoy viendo en los diarios, por eso queríamos consultarlo. ¿Usted denunció que recibió presiones del Poder Ejecutivo de la provincia para liberar detenidos? No, no es así, el copete es remate. Yo lo que dije del Poder Ejecutivo, que yo no soy herramienta del Poder Ejecutivo. Las presiones las recibí, por lo menos las sentí yo desde el mismo Poder Judicial. Es decir, hubo reuniones convocadas por casación donde se mencionaban cosas que desde la ejecución no eran viables. Yo lo sentí como una... Esto fue en el mes de diciembre del año pasado, como una presión. Le sugirieron que deje gente libre. Y yo entendí, ¿y también alguien del Ejecutivo Provincial? No, con el Ejecutivo yo no tengo contacto, con el Ejecutivo no tengo contacto, ni tuve tampoco, no. Con el Ejecutivo yo no tengo contacto, no. Es aberrante, es hacer el antiperiodismo y acompañarlo de alguna manera. Según veía yo las preguntas, no importa, porque no lo sé, quién es el entrevistador allí. Pero le dan continuidad, quieren ver. Entonces lo llaman para que diga que efectivamente la tapa de Clarín es verdad. Pero el hombre dice, no es así, dice el juez. No me llamó el Ejecutivo Provincial. Fue casación. ¿Y saben cuándo fue? En diciembre, hace 5 meses de toda esta historia. Usted va a ver más todavía de todo lo perverso y absurdo que es lo que se hace desde el periodismo. Escuchó al juez, vio la tapa de Clarín. Bueno, ahora
vea lo que dice Roberto Carles al respecto, porque es interesante este tuit que puso una destacada figura también del mundo jurídico. En tapa, Clarín afirma que un juez denuncia que recibió presiones del Ejecutivo Provincial para liberar presos. Dentro del diario encontramos que el mismo juez afirma que eso no ocurrió ahora, sino el año pasado, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Es algo muy abrumador, es un tsunami de mentiras que viene y arrastra a la gente y la lleva a ese vacío al que se lanzan en nombre del ridículo de las cacerolas, porque están pésimamente informados por los medios que los informan. Ahora usted va a ver algo que le resultará increíble. Bueno, ya lo pusieron. El gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere darles prisión domiciliaria a casi 1.500 presos porque no hay lugar en las cárceles. El Ministerio de Justicia bonaerense, siga conmigo a ver si se pueden arrimar al título de abajo un poquitito más, recomendará a la justicia que una gran cantidad de detenidos reciba ese beneficio debido a la sobrepoblación que se registra en penales. Ahora vamos arriba, ahora vamos a acercarnos, le pido a nuestras cámaras, a la parte superior, a la fecha de esto, 7 de septiembre del 2018. Información de Infobae. Volvamos al título, volvamos a lo que se decía. Está el desarrollo de la noticia cuando habla del ministro de entonces, de Ferrari, de María Eugenia Vidal, aunque con esto alcanza. Esto es lo que decía Infobae el 7 de septiembre de 2018. Habían llenado las cárceles de presos porque querían mostrarse como gente muy enérgica para frenar el tema de la inseguridad. La llenaron de tal manera que tenían que tener gente hasta donde duerme el director de las cárceles. No había manera de tenerlos. Ellos mismos estaban pidiendo sacar presos. El gobierno de María Eugenia Vidal, hace 1 año y medio. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien porque lo decían ellos? No estaba bien lo que hicieron, recurriendo a las prisiones preventivas para meter preso a todo el mundo. Y después darse cuenta que era una barbaridad y que además no le cabían en la cárcel. Ahí está lo que queríamos rescatar. Nos podemos acercar, está en azul. Hoy por la mañana, altas fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Ferrari, confirmaron a Infobae el comienzo de una medida tan radical como aparentemente polémica. 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían irse a su casa por recomendación del Ministerio de Justicia, o sea del gobierno, o sea de Ferrari, o sea de María Eugenia Vidal, con el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera eléctrica. Ya basta. Esto es lo que nos ocurre, esto es lo que nos está pasando permanentemente. Aquello que era verdad, lo que se estaba informando, y que era hecho por aquel gobierno, no volvió loco a nadie como ahora. ¿Dónde estaban las cacerolas protestando porque iban a salir todo tipo de presos, porque las cárceles estaban abarrotadas? A veces no sé si usted consigue sobrellevar toda esta mafiosidad, toda esta locura, porque lo que pasó en estas semanas es nada más que apostar a que la gente vaya contra el gobierno por lo que sea. Y ya sabe usted por qué. ¿Qué es lo que está en juego? Esto de las cárceles, terminar con la cuarentena, todo les viene bien. El impuesto del que vamos a hablar ahora, para ir contra un gobierno al que no quieren porque no aceptan que al cabo de 4 años fueron tan inútiles que con todo el inmenso poder real que los respaldaba, los sacaron del gobierno por 8 puntos o todavía más, teniendo todo a favor, corriendo con el caballo del comisario. Mire cómo juegan. Hay un nuevo portal muy interesante, re-del-medio, escribamos la historia, reescribamos la historia. Mire lo que encontré hoy, que es interesante también. Está Kicillof antes, escuchémoslo a Kicillof. Yo quiero decir que este gobierno no está de acuerdo, no coincide, y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No estamos de acuerdo. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión. ¿Cómo decirlo?
cómo explicarlo 1000 veces. El presidente, el gobernador de la provincia, muchos periodistas, pero dando argumentos, no diciendo sandeces, como que hay que liberar los presos. Mire, el título que es de ayer, le va a orientar un poco más para que aprendamos a defendernos de esta mafia que para quedarse con Nextel, con Telecom, con el fútbol y con todo lo que le han robado al país, son capaces de esto. Mire este título. El debate por las excarcelaciones. ¿Cuál debate? El que armaron ellos. No lo armaron cuando lo quería hace 1 año y medio el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encuesta nacional. La mayoría se opone a la liberación de presos y cree que lo impulsa Cristina. Esto estaba ayer, cuando está harto demostrado de todas las maneras posibles. Encuesta nacional, la mayoría se opone a la liberación de presos y cree que lo impulsa Cristina Kirchner. Es un estudio que hicieron en conjunto 2 consultoras, de ellos 2 consultoras que acompañan toda esta movida de la mentira. Los medios de comunicación en un breve análisis de tanto que valdría la pena escuchar a Ignacio Ramonet. El poder mediático hoy es, para decirlo de cierta manera, es la herramienta ideológica de la globalización. La globalización está piloteada por grandes grupos financieros o grandes grupos empresariales, que son los que detienen el poder principal hoy día. Pero para poder mejor ejercer su dominio, necesitan el brazo armado, el brazo ideológico del poder mediático. El brazo armado, sí, el brazo armado, el poder ideológico de los medios de comunicación. Es lo que hemos padecido todos estos años, de 1000 maneras diferentes, pero que cada vez queda mejor expresado. Y de lo que son víctimas ellos mismos, porque consumen toda esa carne infecta que ellos dan a través de su diario. Leen el diario, trabajan en el grupo, creen que esto es verdad. O juegan a que lo creen porque también conviene. A veces he pensado que hay periodistas que no quieren saber la verdad porque los compromete. Si saben la verdad, como el periodista que recién estaba entrevistando al juez, si saben lo que pasa, lo tendrían que decir. Hay algo de la conciencia de cada uno de nosotros que nos empuja a decir las cosas. Hay un preconsciente, un consciente y una manera de decirlo. Si no sabemos, es porque no sabemos que no jugamos de verdad a lo que somos, a lo que amamos, a aquello que hemos abrazado con tanto entusiasmo, algunos durante toda la vida, que es el periodismo. Conviene no saber. Entonces se nutren de toda esta mentira, de toda esta ridiculez en la que terminan cayendo y después están cara a cara con personas que les pueden dar buenas respuestas y no saben para dónde ir, no saben. Uno hasta termina compadeciéndose de ellos, porque son víctimas de todo el entramado mafioso para el que tiene que trabajar. Se trabaja donde se pueda, pero hay que evitar las tremendas complicidades para quienes ya sabemos que tienen detrás, para quienes además, por lo menos no a las figuras destacadas, pero a los trabajadores, a los laburantes le están pagando el sueldo en 2 veces, usted puede creer. Clarín les paga el sueldo en 2 veces este mes, porque la pandemia vino mal para el bolsillo de Mañeto, con miles de millones de dólares siempre robados al país. Y le van a pagar el sueldo en 2 veces a los trabajadores, pero eso sí, van a repartir entre ellos 800 millones de pesos que son los dividendos. Los dividendos no se comparten, eso es otra cosa, es otro tema. Parece mentira que caigamos en todo esto. Y después ellos mismos tienen que luchar por todo lo que lucha el poder mediático a nombre del poder real. Por ejemplo, ir contra los impuestos. Mire qué buen informe que abre este tramo de la columna. Empiezan a repetir algo sin tener ningún tipo de comprobación en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo en serio se está pensando en subir impuestos. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos. Es el único país en el mundo que en medio de la crisis sanitaria y económica más grave de la historia decide aumentar los impuestos. El aumento de impuestos es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. No existe en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Y sí,
¿Y pasa? Google. Claro, Impuesto a las grandes fortunas. Y ahí te va a aparecer de todo. Un aumento de un 1,5 puntos a quienes declaran más de 1 millón de euros en el impuesto de patrimonio. Que é a questão da taxação das grandes fortunas. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Único país del mundo que paga bienes personales, único país del mundo que paga anticipos. Esto no existe en el mundo, ¿entendés? Está totalmente confundida, porque los países centrales cobran mucho más de impuesto a las ganancias, mucho más de impuesto a la riqueza a los sectores concentrados. Si vamos al cálculo de presión tributaria, es un cálculo, por ejemplo, que realiza la OCDE. Muestra cuánto pesa el impuesto a los ingresos en cada PBI. Solamente el impuesto a los que más tienen. En Argentina ese impuesto es del 5,3%, nada más. La cantidad de impuestos que se paga en Argentina es monumental. La gente que está en blanco en Argentina paga impuestos como en ningún país del mundo. Vamos a Brasil, es del 7%. Vamos a Uruguay, es del 7,5%. La discusión de un impuesto, sea quien sea, yo no puedo entender cómo la estemos dando, porque en este país se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. Vamos a Francia, 10,9%. Canadá, 15%. Argentina es una máquina de triturar valor. Te vas a encontrar con la presión tributaria más alta del mundo. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que graban 2 dígitos sobre el PBI. Para los que estamos en blanco, es una carga tributaria fenomenal. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de impuestos en el mundo. A mí también me da bronca cuando desde el periodismo se hace una defensa cerrada del impuesto a la riqueza. Se trata de una decisión unilateral y autoritaria. Es un disparate más propio de la demagogia. ¿Y de dónde sacarías dinero? En nuestro país no tenemos ninguna opción. Cristina y Máximo pretenden meterle la mano en el bolsillo al sector productivo. Yo los veo a los periodistas que los están defendiendo. Ustedes son empleados de esos millonarios y lo que le tiran son las obras. Si alguna vez te invitaron a cenar, era porque se querían reír de vos, para decirle a los amigos, otro millonario, mirá, vino fulanito de tal, este pelotudo que cree independiente, y hace lo que yo digo. La pregunta del millón es si es inteligente confrontar con los que generan laburo. Rich people like me don't create jobs. Only consumers can set in motion this virtuous cycle of increasing demand and hiring. In this sense, an ordinary consumer is more of a job creator than a capitalist like me. ¿Qué hará un tipo que es el que decide si la tiene que invertir o no? Si vienen y le ponen un impuesto, todavía más de los que ya tiene, paga 50, 60% de impuesto, y ahora le dicen, bueno, todavía más. El tipo invierte, genera laburo. When the biggest tax exemptions and the lowest tax rates benefit the richest, all in the name of job creation, all that happens is that the rich get richer. No hay que sancionar nuevos impuestos, porque además esos ricos dan trabajo. The true job creators are middle class consumers. And taxing the rich to make investments that make the middle class grow and thrive is the single shrewdest thing we can do for the middle class, for the poor, and for the rich. Yo sé que la política es contradicción de intereses y sé muy bien qué intereses represento yo. Y sé muy bien contra qué intereses me choco. Pero lo que busco es que la gente me acompañe para defender los intereses que queremos defender, que son los intereses de la mayoría de los argentinos. Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra perturban sus sentidos, trastornando su... Al sector productivo no. El impuesto no es a la fábrica. Lo decía muy bien Alejandro Dolina anoche en gran charla con Pablo Dugan. No, no es al sector productivo. Tomemos como ejemplo a Roca, ya que fue lo primero que confrontó con el gobierno para defender sus intereses de clase. Roca tiene que pagar porque tiene 8.000 millones si es que sale el impuesto a la riqueza. Tiene 8.000 millones de dólares. Pero a su fábrica, a su empresa, no le van a tocar absolutamente nada. Esa es su fortuna personal. La fortuna está acá, en bancos, etc. De esto le van a sacar un pedacito, el 1%, el 1,25% le van a sacar. Ahora, a la empresa no la va a tocar para nada. Lo que sucede es que en el razonamiento de los periodistas que juegan para los ricos, yo no entiendo de dónde vienen, de quiénes son hijos, de qué reyes proceden para estar jugando a favor de esto. Ellos, los periodistas, quieren razonar que, como a Roca le van a sacar un pedacito, él va a decir, bueno, ahora
voy a recuperar esto de la empresa, lo voy a poner de nuevo, y entonces por ahí vendría el ataque al sector productivo. Es demencial, pero lo hacen, lo sostienen. Está bien que la sociedad rural y peregrina, que no sé si es tan rico como todos, pero seguramente lo es, defienda. La sociedad rural se pone en un impuesto extraordinario de la grandes fortunas. Está muy bien. Y Roca que patalee, porque si tienen todo el dinero que tienen es porque seguramente no fueron dispendiosos en sus vidas. La sociedad rural, perfecto, pero ¿qué hacen los periodistas? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es el origen real que tienen? ¿De qué castillo venimos para salir a defender estos dineros atroces que ahora les vamos a demostrar con otras voces mucho más importantes? Tienen que resistir que en un mundo tan injusto algo se les dé por entregar al resto de la sociedad. El PRO, por supuesto, es un partido que defiende privilegios, que el que votó el PRO es el que tiene el problema, el PRO no. Macri está bien en defender todo lo corrupto y todo lo que sea bueno para hacer mucho dinero a alguna gente, para la élite. Está perfecto, pero los demás, no, los que los votaron, me parece que no. Impuesto a la riqueza, el PRO denuncia discriminación. Le quiero pedir perdón a Roca porque lo están discriminando, lo están haciendo pasar un mal momento, se siente discriminado como si fuera una persona que provoca rechazo. Es un horror. Se los vamos a recordar, ya que hablo del PRO, especialmente a los radicales del PRO, a los que han traicionado al Partido Radical. Estamos concertando. Entonces le preguntamos, a ver, doctor Alfonsín, ¿usted quién propone que pague los costos? No, yo creo que quien más tiene, es evidente. Y pienso que esto lo dice todo el mundo, ¿no? Cualquier que esté en la política argentina, cualquier persona que tenga un sentido, como yo llamo, de ética, de la solidaridad, le va a decir que aquí tiene que ser equitativo el esfuerzo. Quien más tiene que poder pagar más. Tiene que ser equitativo el esfuerzo. Quien más tiene que poder pagar más. No lejos en el tiempo, ayer lo escuchábamos, pero tenemos otro corte de sus declaraciones, hablaba en semejantes términos nada menos que el doctor Favaloro. Hay datos claritos. En la Argentina en los últimos 30 años está totalmente demostrado que la ganancia, el dinero que se produce en el país, cada vez va más a la clase privilegiada. Y los ricos viven muy bien, pero los pobres son cada vez más y reciben menos. Punto. Yo no estoy haciendo la moralina barata, digo, podría ahora podría juntar los datos y darle los números que demuestran todo esto que estoy diciendo. Entonces la gente no tiene sueldo suficiente, no tiene casa, no tiene agua potable, no tiene educación, no tiene protección de la salud. En Estados Unidos hay 40 millones en estas condiciones, no es solamente acá. Recién en ese tramo de ese ejemplar, brillante programa que es Sobredosis, Diego Iglesias señaló, dicen una cosa y después la repiten y la repiten. Por ejemplo, que en el resto del mundo esto no se estila. Mire, Robert Reich fue ministro de Trabajo de Clinton, después fue asesor de Obama, es un economista, uno de los hombres más brillantes de los Estados Unidos, y no le va mal económicamente, está bien del bolsillo. Mire cómo piensa. Look, nobody wants to pay taxes. But taxes are the price we pay to finance the kinds of things that we can't do individually, that we need to do together. There's kind of a negative trickle-down effect, and it starts in Washington. I mean, if the wealthy are not paying their fair share, and if the middle class are basically stagnant and are not paying much in taxes because they're not making much money, then you're going to have a budget crisis somewhere along the line. Esto es parte de una película que se llama Desigualdad para Todos. Lo va a ver ahora a Obama y al final, son 30 segundos, seguramente se va a reír con uno de los más famosos animadores de la televisión de Estados Unidos. Next week, members of Congress are going to have a chance to vote on what we call the Buffett rule, and it's simple. If you make more money, more than $1 million a year, not if you have $1 million, but if you make more than $1 million a year, you should pay at least the same percentage of your income in taxes as middle-class families do.
He is killing the economy, and this is class warfare. I think Barack Obama is a socialist. There'll only be a minimum tax on people who make lots of money. More class warfare from an affable billionaire. Is he completely a socialist? Is Warren Buffett a socialist? You really have no clue what socialism is, do you? Es que no tienen idea. Acá están hablando ya de comunismo, ¿eh? Reapareció ayer u hoy. Es fecha del nacimiento de Marx. Mirá si lo supieran, justamente cuando empiezan a hablar de que hay influencia otra vez del comunismo. Hay palabras que están perimidas, digan populismo, anímense. Comunismo, socialismo, sí, por supuesto, está en el vientre de todo eso. Buscar un poco más de equidad en este mundo aterrador, de vergüenza, que desde su atalaya del Vaticano el Papa sabe mirar con auténtica clase. No estamos condenados a la inequidad universal. Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza, también riqueza extrema, es porque hemos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y desarrollo. Paraísos fiscales... Esta es la gran pelea. Sí, habla de los paraísos fiscales, de donde tienen todas esas inmensas fortunas. Pero queríamos esto dentro del contexto en el cual usted escuchó a Favaloro, al doctor Raúl Alfonsín. Me gustaría terminar con el presidente, si lo tenemos a mano, en una de las partes que habíamos preparado. Pero antes, escúchelo a Mark Zuckerberg. Usted sabe muy bien quién es Mark Zuckerberg, porque seguramente consume Facebook. Bueno, mire lo que dice sobre el inmenso dinero de los ricos. ¿Está bien? ¿Está mal que haya esta desigualdad? Mark Zuckerberg. No one deserves to have that much money, right? I mean, that's not like, I don't, it's, you know, I think if you do something that's good, you get rewarded, but I do think some of these, some of the wealth that can be accumulated is unreasonable. No lo son, no son razonables. Y por eso es que, por una vez, porque no estamos hablando de un impuesto que va a continuar. Esto que defiende el PRO, la sociedad rural y los periodistas de determinados medios de comunicación, es inadmisible de verdad. Es una vez. Hay inmensas fortunas. Ni siquiera se consideran grandes fortunas 2 millones de dólares, 1,5 millones de dólares, imagine usted. La afrenta que significa para la gente que no puede ni soñar, no le cabe en la cabeza ese dinero. Pero no se habla de eso. Estamos hablando de fortunas de cientos de millones, de miles de millones de dólares. El 1,25. Póngale el 1%. Esto es lo que defienden. Y esto es lo que, con el aval evidente del presidente de la República, vamos a discutir en los próximos días en la Argentina. Estamos viviendo un momento excepcional. Primero, no es un impuesto, es un aporte por única vez lo que se está planteando. Okay. No es un impuesto. Es un aporte único por única vez, porque si fuera un impuesto sería más complejo. Porque sería para siempre. Claro. El problema de Argentina son las únicas veces que quedan para siempre. No, es que este por su naturaleza... Esta vez sí es para... Es que por su naturaleza, Maru, no podría ser de otro modo. O sea, si yo te digo que vos tenés que pagar un impuesto por tu riqueza y todos los años tenés que pagarlo, cada vez vas a tener menos riqueza, porque el impuesto te lo va sacando. Entonces, por su naturaleza no puede ser así. Esto no es un impuesto, esto es un aporte única por única vez. Por lo que vi, afecta a 11.000 personas que tienen en conjunto alrededor de 1.300 millones de dólares. Me parece que no es nada enloquecido lo que se está planteando. A ver si nos entendemos. Con ustedes, Pablo Dugan. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.